queremos saludar a todos ustedes de donde nos estén sintonizando y agradecer a todos los que vinieron a hacer este programa. También aquí a nuestro querido hermano Jorge, que a último momento lo tuvimos que buscar porque la persona que iba a venir se enfermó. Así que qué lindo que es poder juntos hacer este programa para ustedes. Los que escucharon el sermón del domingo pasado lo recordarán, pasar tiempo con Dios. Hoy es un tema diferente, es más como un devocional que queremos analizar juntos el Salmo 20, así que busque el Salmo 20. Pero antes queremos dar algunas noticias muy importantes aquí de la vida de la iglesia y les queremos pedir que preste mucha atención. Primero, el hermano me dijo que les compartiera esta noticia, por eso lo vamos a hacer. Nuestro querido hermano, presidente de la Junta Directiva, representante legal de la iglesia, un hermano que aquí está muy seguido en la semana para hacer diferentes cosas que tienen que ver con los trabajos de la iglesia. Nuestro querido hermano que muchos de ustedes conocen, Marcelino López, dio positivo a COVID. En estas últimas horas nos informó, así que de parte de él quiero comunicarles algunas cosas. Isaías 26:20 dice, Isaías 26:20, ve a tu casa, cierra la puerta, quédate adentro hasta que pase la plaga. Y ese es un texto que él me compartió para que yo les compartiera a todos ustedes. Miren, hermanos y amigos, el contagiarse del COVID o enfermarse de gripe, de cáncer, de cualquier cosa, no tiene nada que ver con la fe de una persona. Los ignorantes bíblicos creen que si usted tiene fe no se va a enfermar. Eso es antibíblico. Jaime Murrell era un hombre de fe, nuestro querido hermano cantante, y murió de COVID. Esto no pasa por tener fe o no. El hermano Marcelino tiene fe y está infectado. Y queremos comunicarle esto junto con él y la familia para que por favor oren por la recuperación del hermano. Y junto con esto decirles que gracias a Dios no hemos abierto el templo. Imagínese usted si estaríamos abiertos. El hermano Marcelino está todo un domingo aquí. Aquí hubiéramos cientos de infectados. Como dijo otro hermano de la Junta Directiva el día de ayer, Dios nos ha dado sabiduría para mantener cerrado el templo y lo vamos a mantener cerrado aún. Así que hermanos, cuídese, como dice Isaías, por un tiempo más. Por un tiempo más. Y oren por el hermano Marcelino. Y hay otros hermanos batallando también. Proverbios 23 dice, el sabio ve el mal, es avisado sabiamente por Dios del mal y lo evita. Así que seamos prudentes, seamos sabios y por ahora sigamos cuidándonos. Humanamente tenemos que hacer lo posible para no infectarnos. Nos puede pasar, claro, pero humanamente. Y aquí en la iglesia, los que estamos a cargo de la iglesia, en el buen sentido de la palabra, como líderes, queremos ser sabios y no exponer a la gente. Así que por ahora, obviamente, no vamos a abrir el templo, no podemos. Bueno, que Dios bendiga a nuestro querido hermano Marcelino y a toda su familia. Muy bien. Quiero responder dos preguntas muy importantes que muchos se las hacen, que mi secretaria me las dio esta semana porque entraron al Facebook de la iglesia, y quiero responderlas porque son importantes. Dice así, una pregunta, la primera. Una hermana de la iglesia nos pregunta que tiene dudas acerca de la vacuna, ya que hay rumores en las redes sociales que está relacionada con el sello de la bestia. ¿Esto es cierto? Bueno, quiero responder esto para todos porque a usted quizás se la pueden hacer esta pregunta. Primero, no hay que ser tan crédulos y creer todo lo que dicen las noticias o las redes sociales. Primero, hay que creer lo que dice la Biblia. Segundo, respondiendo a la pregunta, ¿la Biblia habla de la bestia? Sí. ¿Dónde? En Apocalipsis. Más de 30 referencias hay a la bestia. Pero aquí está la clave. ¿Cuál es la primera referencia a la bestia? En Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. ¿Qué período de la historia es Apocalipsis 11? Es el tiempo de la tribulación. La iglesia ya no está. La iglesia ya fue llevada en el rapto o en el arrebatamiento al cielo. A partir de Apocalipsis capítulo 4, la iglesia ya no aparece allí.
Así que si usted tiene a Cristo, ni se preocupe de la bestia, porque usted no la va a ver. Ahora, si algún familiar suyo es una bestia, eso es otra cosa. Pero de la bestia que habla Apocalipsis, usted ni se preocupe, porque si usted tiene a Cristo, usted se va al cielo en el rapto. La bestia aparece allí en la tribulación, y obviamente la Biblia habla mucho de la bestia, que ahorita yo no voy a hablar de esto. Escuche bien, yo prediqué un sermón sobre la bestia, el 13 de agosto del 2017, por si alguien quiere pedir ese sermón. El 13 de agosto del 2017, que yo estaba enseñando el libro de Apocalipsis, hablé sobre la bestia. Así que por ahora ni se preocupe que la vacuna no tiene que ver con la bestia. Muy bien, segunda pregunta muy importante, porque ustedes saben, hermanos, que Israel ha estado atacando en la Franja de Gaza con los palestinos, y aquí está la pregunta. Por todo lo que está pasando en Israel, que para mí es preocupante, tengo la inquietud de saber si esto tenga que ver con el fin del mundo. Bueno, yo hablé sobre las señales del fin del mundo en un sermón del año pasado, el 3 de mayo. Por si usted quiere ver el sermón, está todavía en YouTube. Busque el título del sermón, Estamos llegando al fin del mundo. Y ahí podrá ver las señales del fin del mundo. ¿Ok? La calidad de imagen no es tan buena como la que tenemos hoy, o en estos programas que hacemos los viernes y los domingos, porque ahí empezaba la pandemia y nosotros no teníamos el equipo suficiente, pero tiene el audio, allí puede ver el sermón del 3 de mayo del año pasado. Respondiendo a la pregunta, escuche bien, los conflictos con Israel o del mundo con Israel siempre han existido desde las épocas del Antiguo Testamento. Cuando leemos en la Biblia, ya se trata de los egipcios en el libro de Éxodo, de los amalecitas en los libros históricos del Antiguo Testamento, madianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas, romanos, en nuestra época los nazis, hoy en día los palestinos o musulmanes, los israelitas siempre han sido perseguidos y seguirán, porque eso es bíblico. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero tanta gente en el mundo, tantos países odian a Israel? Porque Dios tiene un plan especial para Israel. Y porque esto tiene una influencia satánica de odiar a Israel y odiar a Jehová. Siempre ha sido así. Siempre los vecinos de Israel, los árabes, desde los descendientes de Abraham, uno Isaac, padre de los israelitas, el otro Ismael, padre de los árabes, siempre han odiado a los israelitas. Pero no destruirán el país. Bíblicamente no lo destruirán, pero sí lo van a seguir atacando. Porque esto está en la Biblia. Siempre los perseguidores de Israel vendrán y se irán y vendrán otros. Por lo tanto, el conflicto de hoy que hay con Israel no es un indicador confiable que estamos ya en el fin del mundo. Aunque Israel es el reloj del mundo y hay mucho en la Biblia sobre eso, no voy a hablar de eso hoy. Actualmente hay muchos disturbios en Israel y Israel se encuentra perseguido hoy por los sirios, los del Líbano, Jordania, los árabes, Irán, Hamas, la yihad islámica, Hezbollah. Pero ese odio que hay sobre Israel es un indicio de lo que sucederá en el fin de los tiempos, según Mateo 24 y Apocalipsis 20, donde al fin en Apocalipsis 20, usted lo puede leer, los enemigos rodearán a Jerusalén, querrán destruirla y ahí es cuando Dios viene y los destruye a todos. Apocalipsis capítulo 20. Lo que hoy sucede en Israel, ¿indica que el final del mundo está cerca? Sí. ¿Significa con seguridad de que el fin está cerca? No. ¿Entiende? Jesús lo dijo mucho mejor. Mateo 24, del 4 al 6. Tengan cuidado, que nadie los engañe. Oirán de guerras, rumores de guerras. No se alarmen, esto tiene que pasar, pero no será el fin todavía. Esto es el comienzo de los dolores. La Biblia siempre tiene la respuesta. Allí hay que buscar la respuesta. Muy bien.
Ahora queremos anunciarles el tema que viene este viernes. Bueno, si usted tiene otras preguntas, ahí escríbalas que vamos a ver si las respondemos. El viernes, el viernes que pasó comenzamos a hablar de los demonios y este viernes continuamos sobre ese tema. En muchas iglesias expulsan demonios, pero nunca estudiaron de los demonios. Así que este viernes vamos a estudiar un caso de posesión demoníaca. Vamos a hablar cuáles son las características de alguien poseído por un demonio o endemonizado. Y vamos a hablar cómo Satanás se mete en una persona. Así que eso lo vamos a estudiar este viernes a las 8 de la noche. No se lo pierda. Y el domingo vamos a estudiar un tema muy importante. A usted que le han dicho cosas desagradables, usted que ha creído cosas que le han dicho o ha pensado cosas que no son bíblicas y está herido o muchas veces lo hieren. La pregunta será este domingo, ¿cómo sanar mis heridas? ¿Cómo sanar mis heridas? Así que este domingo que viene vamos a estudiar ese tema. Hoy es un tema más cortito, es más como un devocional y quiero pedirles que abran su Biblia en el libro de Salmo, el capítulo 20 y vamos a ver algo que nos dé ánimo en este día y quiero que antes oremos pidiendo la bendición del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, como al inicio decía el hermano Jorge, gracias Señor por tu amor y tus bendiciones y porque podemos compartir junto con los hermanos. Ya nos has hablado en esta mañana. Ahora también, Señor, al abrir y meditar en un salmo, pedimos que nos sigas hablando. Señor, oramos por los enfermos que hay en la iglesia, algunos con COVID, otros que tienen otras enfermedades, gente que está en duelo, gente que ha sufrido, Señor. Oramos que tú nos cuides. Y si nos enfermamos, Señor, que permanezcamos fieles a ti hasta el día que tú nos lleves. Señor, te alabamos y te bendecimos y pedimos que al abrir tu palabra ella nos dé luz, ánimo y vida en el nombre de Jesús. Amén. Para la mayoría de cristianos, la vida cristiana es una vida de altibajos. Un paso para el frente, dos para atrás, o dos hacia el frente y uno hacia atrás. Muchos cristianos batallan con el enojo, el desánimo, los temores, los malos hábitos, los prejuicios, las impurezas, etc. Como en una época Pablo vivía de esa manera allí en Romanos capítulo 7, cuando Pablo dijo, en mi naturaleza nada bueno habita, quiero hacer lo bueno y no puedo. Y muchos cristianos viven así, en derrota. ¿Es esa la vida cristiana que Dios diseñó para nosotros? En absoluto. Por eso el tema de hoy es, ¿cómo vivir en victoria? Una pregunta. ¿Cómo vivir en victoria? Es una pregunta. Y para esto hay dos caminos. El camino de nuestra vida, de nuestra carne, la dependencia en el yo, o la confianza y dependencia en el Señor. No hay un camino medio. Dios nos ama, Dios le ama a usted, Dios me ama a mí, tal cual somos hoy. Pero no quiere que nos quedemos como somos hoy. Él tiene altas expectativas para nosotros. Quiere que vivamos en victoria, cada vez más. Así que juntos queremos hablar un poquito sobre este tema. Y si queremos vivir en victoria, tenemos que saber qué significa la victoria. ¿Es estar libre de una enfermedad? ¿Es victoria no tener coronavirus? ¿Qué es la victoria de acuerdo a la Biblia? Para el mundo que ignora la Biblia, una persona victoriosa es una persona que tiene popularidad, fama, prestigio, dinero. ¿No es cierto? Así es. El mundo mide la victoria o el éxito de esa manera. Dios lo mide igual. ¿Qué opina usted? Le voy a dar 3 ejemplos para que usted saque sus conclusiones. Primero, recuerde a Juan el Bautista, que allí en los evangelios él anunció la venida del Mesías para el mundo. Él fue un fracasado, pobre. ¿Y cómo murió? Herodes le mandó a cortar la cabeza. Y Herodes era el que tenía prestigio, popularidad, dinero, palacios, oro. Pero hoy, 2000 años después, a la luz de la Biblia, ¿quién es el que tuvo éxito? ¿Herodes o Juan el Bautista? Juan el Bautista, que está en la presencia de Dios. Mira a Jesús frente a Pilato. Pilato fue el que lo mandó a matar, el que le dio la sentencia final. Miren ustedes, Pilato, prestigio, tenía poder, fama, dinero. Chisqueaba los dedos y la gente se rendía a sus pies. Y allí estaba Jesús, pobre,
y lo mandó a matar. Para el mundo en ese entonces Jesús era un perdedor, Pilato un victorioso. Pero hoy, 2000 años después, a la luz de la Biblia, Jesús es el victorioso, Pilato el perdedor. Mire a Nerón, emperador romano en la época del apóstol Pablo, del Nuevo Testamento. Pablo, prisionero, allí estaba en Roma, prisionero, pobre, enfermo, encarcelado, fracasado para el mundo. Nerón, el hombre más popular de aquel entonces, con mucho dinero, emperador romano por 14 años. Tenía prestigio, poder, fama, éxito para el mundo. Hoy, 2000 años después, a la luz de la Biblia, Nerón es un fracasado, un perdedor. Y Pablo, el hombre victorioso. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la victoria para Dios? Igual que lo define el mundo, en absoluto. ¿Qué es para Dios la victoria? Es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Dios me dé dinero o no, fama o no, prestigio o no, pero tiene que ver con obediencia a Dios. Esa es la victoria, ese es el éxito desde el punto de vista divino, desde el punto de vista bíblico. El éxito tiene que ver, o la victoria, con hacer lo que Dios quiere que haga. Dios determina la victoria en tu vida y en mi vida en términos de obediencia a Él. Por eso, Juan el Bautista, Jesús, el mismo Pablo fueron victoriosos ante Dios y no derrotados. Noten ustedes, por lo tanto, el ser victorioso para Dios puede incluir un elemento de sufrimiento, puede incluir un elemento de sufrimiento. El sufrimiento a veces es parte de la victoria que Dios tiene para nosotros. A veces sí, contrario a las interpretaciones torcidas de algunos grupos religiosos. Jesús prometió a sus seguidores, profecía bíblica. Jesús prometió que seríamos aborrecidos ante el mundo. Juan 15, que ahí iba a haber aflicción. Juan 16, que íbamos a ser probados para que crezcamos. 1 Pedro capítulo 1, que íbamos a ser disciplinados para santificarnos. Hebreos capítulo 12, etc. Entonces note que la victoria para Dios o ser victoriosos para Dios tiene que ver con hacer lo que Dios quiere que uno haga, con ser obediente. Dios puede prosperarnos económicamente o no, puede darnos salud o no, eso no importa. Lo importante es que seamos fieles a Dios en las circunstancias que Dios quiere que estemos. Eso es victoria. Ahora bien, la primer victoria de nosotros, ¿sabe cuál es? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ese es el primer elemento de victoria. Ahí cuando obtenemos la vida eterna, cuando llegamos a los pies de Cristo, ahí comienza la victoria. Confiar en la obra de Cristo. Y Dios se mueve constantemente en victoria. ¿Se dio cuenta? Dios nunca perdió una batalla. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros también a llevarnos a vivir de triunfo en triunfo. Habrán caídas, pero eso no es el problema. La cosa es que hay que levantarse y continuar adelante y seguir fieles a Dios. Ahora, ¿cómo vivir en victoria? Quiero que veamos los versículos del Salmo 20, un salmo cortito, un salmo que fue escrito antes de una batalla militar, allí con el rey David. Fantástico este salmo. Tenga su Biblia allí, porque usted puede olvidarse lo que yo digo hoy, pero se va a acordar del Salmo 20. Un salmo fantástico. Noten, escrito por David, el gran gobernador de Israel, el gran militar. Antes de ir a la guerra, esto fue lo que escribió. Que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Aquí comienza David haciendo una invocación clara a Dios, que le proteja cuando está angustiado. ¿No le parece fantástico la misericordia de Dios? Que podemos orar en el día de la tribulación. Ninguna tribulación, ningún problema, ni el COVID puede impedir que un cristiano ore. Las tribulaciones en el creyente pueden ser como un trueno, pero la voz del creyente cuando ora es oída por encima de la tempestad. No lo olvide. Dios que te proteja, Dios cuando estés angustiado que te responda. ¿Qué más dice David? Versículo 2, que Dios te envía ayuda desde el santuario,
que Dios te envíe ayuda desde el santuario. Aquí clama nuevamente a Dios el salmista y noten lo que está diciendo. Las personas de este mundo no quieren ayuda desde el santuario, desde la casa de Dios. Quieren ayuda de un amigo, de la alacena, del banco, de los intereses, del tesoro, de la armadura. Pero usted y yo conseguimos la ayuda desde el santuario divino, desde la presencia de Dios. Esa es la diferencia entre la fe y la incredulidad. La incredulidad busca ayuda en lo que ve, pero la fe busca la ayuda en lo que no ve, en lo imposible, en nuestro Dios. Aférrese a Dios. Aférrese a Dios. Que Dios te proteja, que Dios te ayude. Versículo 3. Que Dios se acuerde de tus ofrendas y que acepte tus holocaustos. Noten ustedes, Dios siempre se acuerda de nuestras ofrendas, de lo que hacemos. Jesús dijo que aunque demos un vaso de agua a alguien, Dios tiene memoria. El mismo Salmo 56 dice, Señor, toma en cuenta mis lamentos, escribe mi tristeza en tus libros. Como si Dios llevaría un registro contable de lo que nosotros hacemos, de las obras de bien, de lo que vivimos, de lo que sufrimos, de los momentos de tristeza, de soledad. Cuando nosotros vemos eso, recordemos, Dios tiene memoria. Él no se olvida. Dios registra todo lo que nosotros hacemos. Nada escapa de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que Dios sabe lo que sufrimos, lo que necesitamos! O cuando hemos dado un vaso de agua a alguien. Aunque ese alguien nunca nos ha agradecido, Dios tiene memoria. Siempre. Versículo 4. Que Dios te conceda lo que tu corazón desea. Miren qué lindo. Y esto es una petición para todos ustedes. Y una petición de todos nosotros. Que Dios te conceda lo que tu corazón desea. Que haga que se cumplan tus planes. Noten qué interesante. Aquí encontramos una declaración de confianza. Como dice el Salmo 37:4, que muchos de ustedes conocen de memoria. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿No le parece fantástico ese salmo? Y aquí también dice en el verso 4 del Salmo 20, que Dios te conceda lo que tu corazón desea. ¡Qué lindo! Y luego en el versículo 5, nosotros celebraremos tu victoria. Y en el nombre de Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. ¡Qué lindo deseo para todos nosotros! Y esta es la confianza del pueblo antes de ir a la batalla. Estaban por ir a la guerra. David escribe esto. Noten lo que dice. En el nombre de Dios desplegaremos las banderas. Está hablando, los ejércitos tienen una bandera de victoria. Y en aquel entonces estaban diciendo, antes de ir a la guerra, ya confiamos que obtendremos la victoria. Y ya desplegamos la bandera de victoria antes de ir a luchar. Mis estimados hermanos, la incredulidad empieza a llorar pensando en el entierro antes que el enfermo haya muerto. ¿Escuchó bien? La incredulidad empieza a llorar pensando en el entierro antes que el enfermo haya muerto. No sea incrédulo, créale a Dios, créale a Dios. El salmista dice en el verso 6, yo sé que el Señor salvará, que esa palabra se puede traducir como tendrá la victoria. Yo sé que Dios te hará que tenga la victoria su ungido. Dios va a responder desde el cielo y en su poder dará grandes victorias. No es nuestra victoria, Él nos dará grandes victorias. No somos nosotros, es el Señor. Y esta es otra declaración de confianza. Igual como dice el verso 7, el mundo confía en carros de guerra. Algunos confían en corceles, pero nosotros en el nombre de nuestro Señor. Ojalá que así sea con todos nosotros. La máquina de guerra más temida en la época de David era un carro de guerra y un caballo. Esas eran las armas de guerra. Si fuera escrito hoy esto, diría David, algunos confían en armas nucleares y tanques de guerra o aviones de guerra.
nosotros en el nombre del Señor. Y aquí está el elemento de victoria, confiar en Dios. David lo sabía. Años atrás David había peleado con un gigante. Usted puede leer en 1 Samuel 17, versos 45 y 46. A David le pusieron la armadura de un soldado, David se la quitó, estaba incómodo. El ejército filisteo y Goliat se burlaban de él. ¿Y qué dijo David? David dijo, tú, Goliat, vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. La confianza era de ese jovencito David ante el gran gigante Goliat, que usted puede leer en 1 Samuel 17, lo grande que era el Goliat y toda la armadura que tenía. Ese es el elemento de victoria, confiar en Dios. Confiar en Dios. No lo olvide. Claro, ¿en quién podemos confiar hoy? Y en quién confía mucha gente. El hombre confía en sí mismo. Muchas películas hablan de eso. Confía en ti mismo. Tú debes creer que tú puedes. La Biblia no dice eso. La Biblia dice confía en Dios, no en ti mismo. Pablo decía, yo no soy competente. Mi competencia viene de Jehová. No confíe en su experiencia, no confíe en su inteligencia, no confíe en sus dones, no confíe en sus habilidades, no confíe en sus talentos, no confíe en su creatividad. ¡Nunca! Dice el Salmo 44:6, yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. No confíe en usted mismo. Segundo, no confíe en otra persona. Muchos confían en parientes, en amigos, en el político de turno, en el gobierno de turno. Y Jeremías 17:5 dice, así dijo el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no confíe en usted, ni en otro. No confíe en el dinero tampoco. Muchos confían en sus riquezas. Dice Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas caerá. ¿Por qué? Porque la abundancia puede hacernos olvidar de Dios, porque empezamos a confiar en la riqueza y no en la provisión de Dios. Confiar en Dios es amarle, obedecerle, depender de Él, creer sus enseñanzas, sus promesas. David dijo, aquellos confían en otras cosas, yo confío en ti, Señor. ¿Y cómo nosotros podemos empezar y crecer confiando en Dios? Primero, piense en su vida. El Dios que estuvo ayer con usted estará hoy con usted. Si Dios no lo abandonó por 30 años o por 50, no lo va a abandonar en el futuro. No se preocupe. Como David pensó en lo que Dios había hecho en él para enfrentar a Goliat. Dijo David en 1 Samuel 17:37, le dijo David a Goliat, el Señor que me libró de las garras del león y del oso ayer, me va a librar hoy de este problema. Si Dios proveyó para usted ayer, va a proveer hoy. No lo dude. Así es Dios. A ustedes que son líderes de la iglesia, si Dios proveyó para esta congregación ayer, va a seguir proveyendo, aún en medio de la pandemia. Y lograremos hacer cosas en esta pandemia, más que si no estuviéramos en pandemia. Y ya lo va a ver que es así. Increíble nuestro Dios, maravilloso. Piense en su pasado para que su confianza en Dios crezca. Segundo, como estudiamos el domingo pasado, pase tiempo con Dios. Usted no puede confiar en alguien que no conoce, pero cuando usted pasa tiempo con Dios, le empieza a conocer y usted va a confiar en ese Dios todopoderoso. Va a creer en sus promesas, lo va a sentir real a Dios, un Dios de imposibles. Pase tiempo con Dios y usted va a empezar a creer a Dios porque le empieza a conocer. El cristiano que no confía en Dios es porque no le conoce. Conozca a Dios y verá qué tremendo que es nuestro Dios. El día en que yo temo, yo en ti confío, dice el Salmo 56:3. Y sigue hablando David aquí en el Salmo 20 y dice en el verso 8, ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y nos ponemos de pie. Concede, Señor, la victoria al rey. Respóndenos, Señor. Noten, aquí David sigue hablando de la victoria que Dios le iba a dar. No habla de que él iba a tener la victoria. Es la victoria de Dios en él. La victoria de Dios. Y esto me lleva a pensar
en algo que escribió Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de 2 Corintios 2:14. Pablo dice algo hablando de la victoria, porque Pablo ya nos ve en un desfile victorioso, a nosotros los cristianos. Pablo dice en 2 Corintios 2:14 lo siguiente: gracias a Dios, en Cristo siempre Dios nos lleva en victoria o triunfante. Noten qué lindo. 2 Corintios 2:14. Dios en Cristo nos lleva en victoria, en un desfile triunfante. Con estas palabras, Pablo quiere que nos imaginemos un desfile de aquel entonces del Imperio Romano, cuando el general venía con su ejército después de haber invadido un territorio, conquistado un territorio, y entraba allí a Roma y se hacía un gran desfile, que a veces solamente una generación podía ver uno de estos desfiles. Porque para que se haga un desfile triunfal en Roma, el general romano tenía que cumplir con ciertos requisitos. Miren qué interesante. Tenía que haber sido general del ejército o general en jefe del ejército para hacerle un desfile triunfal. Ese ejército o esa campaña tenía que haberse terminado completamente, la región pacificada, para que se haga un desfile triunfal. Pero no solo eso, había que matar por lo menos 5.000 enemigos para hacer un desfile triunfal a un general romano. No solo eso, tenía que haberse conquistado un territorio nuevo, no solo repelido algún ataque. No solo eso, la victoria tenía que haberse ganado contra un enemigo extranjero, no en una guerra civil. Noten cuántos requisitos para hacer un desfile triunfante en Roma. Y esa es la imagen de Pablo diciendo que los cristianos vivimos y estamos en un desfile triunfante. Allí en Roma hace 2000 años, cuando entraba un general en un desfile triunfante luego de cumplir estos requisitos, el general victorioso marchaba por las calles de Roma. Primero en ese desfile iban los oficiales del Estado y el Senado, luego la banda de trompetas, luego el botín de conquista. Por ejemplo, cuando el general Tito en el año 70 o 71, no recuerdo bien, 70 creo que fue, conquistó Jerusalén, fueron a Roma. ¿Y qué llevaron a Roma? El candelabro de los 7 brazos del templo, la mesa de oro de los panes de la proposición del templo, y pasaron por las calles de Roma con ese botín triunfante. También allí en el desfile triunfante iba un toro blanco que se iba a sacrificar después del desfile. Iban los gobernadores, iban también los cautivos, enemigos, prisioneros desfilando. Iban los músicos con las liras, los sacerdotes meciendo los incensarios, y luego detrás venía un corceles que llevaban un gran carruaje, y allí iba el general romano con su túnica púrpura bordada en oro. Y luego toda la gente gritando con las decoraciones, los gritos de victoria. Y todas las calles se adornaban para esperar ese desfile, se decoraban. Y eso era un día singular en la vida de Roma. Y Pablo tiene eso en mente cuando dice que allí vamos los cristianos en un desfile triunfal con nuestro general del ejército, el Señor Jesucristo. Y que nos motiva y nos inspira hoy a usted y a mí a vivir en victoria. Que significa ser obediente a Dios, ser fiel a Él en la circunstancia que estemos, pobres, ricos, sanos, enfermos, no importa eso. Ese es el chirmol. Eso es lo secundario. Esa es la salsa de la carne. Lo importante es vivir cerca del Señor, fieles a Él. Porque el mundo, bajo la influencia de Satanás hoy en día, continúa persiguiendo el éxito de los que les comenté al inicio. El éxito de Herodes, el éxito de Pilato y el éxito de Nerón. Pero usted y yo seguimos a nuestro general Jesucristo, que a la luz de la eternidad fue el exitoso, igual que Juan el Bautista, que Pablo, y es lo que Dios quiere para nosotros. Dijo David aquí en el Salmo 20, confío en ti, Señor. Y quiero terminar leyéndoles lo que dice el Salmo 18, 27. Salmo 18, 27. Tú, Señor, das victoria a los humildes, a los que dependen de ti.
Ese es el elemento de victoria. Salmo 18, 27. No es nuestra victoria. Tú das victoria a los que dependen o son humildes a ti. Ese es el llamado para usted y para mí. Permanezcamos dependientes del Señor, confiando en Él, no en nosotros. Y Él nos llevará de triunfo en triunfo hasta el día que estemos en una procesión triunfal con nuestro general Jesucristo. Viva dependiente del Señor y Él le dará victorias, más y más. Oremos. Señor, oramos que nos ayudes a serte fiel a ti, que a la luz de la eternidad no hay mejor victoria que ser obedientes y confiando en ti, como dijo aquí David. Señor, tú das victoria. No es el esfuerzo carnal nuestro, no es reconsagrarse en un culto, levantar la mano y reconsagrarse, no es hacer un pacto contigo de esto, de aquello, no. Es vivir una vida descansando en ti, dependiendo de ti, confiando en ti. Ayúdanos a serte fiel. Ya sea que tú nos des mucho o poco, salud o enfermedad, en la situación en que estemos. Pero Señor, que tengamos victoria en ti a la luz de la eternidad. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, oramos que nos bendigas a todos, como dice aquí los primeros versículos de este salmo. Que tú des victoria a tu pueblo. Que tú, Señor, concedas la petición de los corazones de nuestros oyentes. Que tú nos bendigas con lo que tú sabes. Señor, te alabamos, te bendecimos y concédenos la victoria en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.